Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus conocimientos, acerca de sus experiencias y de todo aquello que te puede servir a ti en tu vida cotidiana. Recuerda, también estamos en redes sociales, puedes consultar nuestra página de internet, estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y también en www.pjnl.gov.mx. Allí encontrarás información relevante que diariamente las oficinas judiciales y administrativas publican para ti. Son totalmente gratuitas y las puedes consultar y descargar en el momento que prefieras. Quédate con nosotros porque hoy tenemos un tema interesante relacionado con el acceso de las víctimas a la justicia. Está también con nosotros el doctor Lázaro Enrique Ramos Portal. ¿Quieres conocer acerca de su trayectoria profesional y laboral? Te invito a ver el siguiente video. Adelante. Jurista, criminólogo, profesor universitario, investigador, escritor y evaluador de artículos científicos. Lázaro Enrique Ramos Portal se ha desempeñado como catedrático en diferentes universidades de Colombia, Argentina, Cuba y México. Abogado litigante y juez profesional de lo penal en el Tribunal Provincial de La Habana. Cuenta con diferentes especialidades en medición de violencia por razón de género contra las mujeres, así como diplomados en mediación de solución de conflictos. Ha colaborado con diversos artículos científicos para las revistas Constructos Criminológicos y Desafíos Jurídicos, ambas de la UANL, y la revista Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de las Ciencias de la Seguridad. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor de posgrado en el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Regresamos. Lázaro, es un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación a Diálogos Judiciales. Muchas gracias por la invitación. En realidad, quien debe agradecer la invitación soy yo, agradecer personalmente a ti y personalmente a ti, Sergio, y también al Poder Judicial. Creo que este espacio me ha cambiado la vida, me da la posibilidad de hablar públicamente de algunos temas que se conocen y que a veces están limitados a determinado público y sin embargo a través de esta vía uno puede comunicarlo para un público en general porque siempre es atractivo e introduce una serie de temáticas, una serie de problemáticas que son de fácil comprensión pero a su vez generan mucho diálogo y mucho debate. Entonces en ese sentido sí estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias, Lázaro. Bueno, el tema de hoy es el acceso de las víctimas a la justicia. Lázaro, un tema sin duda relevante y para situar a nuestro auditorio en contexto sobre el entendimiento de esta interacción que existe de las víctimas y la justicia, ¿nos podrías explicar en primer término qué son las víctimas, quiénes son, pero sobre todo desde un aspecto histórico, es decir, a manera de antecedente, cómo podemos situar a las víctimas a lo largo de la historia? Bueno, en realidad el programa es bastante concreto para hacer una historia tan larga, pero en realidad sería también difícil, así como sería difícil concretar en el programa todo ese devenir de la víctima a lo largo de la historia, también sería bastante complicado entender que durante mucho tiempo en la historia la víctima no tuvo el protagonismo que tiene hoy. Es decir, que la posición que vemos hoy en la actualidad, que todavía sigue siendo crítica y que las personas todavía no sienten que la víctima tiene la posición social y el respaldo que necesita y que merece, pues está muy alejada de los primeros momentos en que aparece la víctima en la historia. Y sobre todo la víctima vinculado al propio acceso a la justicia. Es decir, pues, el acceso a la justicia, no sé si quisiéramos empezar en una etapa muy anterior a lo que conocemos como una sociedad desarrollada, podría decirse que los problemas
a instancia tribal o de grupos o comunidades, se resolvían a lo interno de esos propios grupos. Es decir, que acceder a algún tipo de justicia era acceder a aquellas personas que tenían más conocimiento, que eran ancianos, que tenían determinado liderazgo dentro de esa comunidad para que resolviera un problema que se podía suscitar dentro de ella. ¿Correcto? Y en ese sentido, bueno, pues se podía determinar que había alguien que tenía una posición de victimario y en algún sentido alguien tenía una posición de víctima. Pero el objetivo fundamental era tratar de dirimir aquel conflicto, aquella situación que se había dado. ¿Qué ocurre? Que no siempre la víctima tenía el respaldo de la comunidad o de los líderes de la comunidad a partir de que sencillamente las acciones que se consideraban que afectaban a la comunidad y que después fueron dándole el carácter, se le fue dando el carácter de delito, pues sencillamente eran muy pocas, ¿no? La convivencia, la violencia y otra serie de elementos que se daban al interior de la propia comunidad no tenían el significado tampoco que tienen hoy. Entonces, en ese sentido, ese fue un primer llamado. ¿Qué es lo que pasa? Que a esas instancias operaba lo que en términos a veces del derecho propio se ha conocido como la venganza privada, la venganza personal. Entonces, el primer derecho que obtenía la víctima era a producir un daño a su victimario o a la familia del victimario. Es decir, en definitiva lo que se buscaba era una venganza a toda costa. Ahí aparece la ley del talión, tan antigua que uno conoce, que dice ojo por ojo, diente por diente, pero el objetivo de la ley del talión no era específicamente decir, bueno, si pierdes un ojo, puedes cobrarte un ojo en el victimario, era sencillamente poner un límite a la venganza, ¿no? Aquello que pensábamos que era un exceso, es sencillamente un límite que se le podía a la venganza. En ese contexto no se puede hablar todavía, entonces, de una víctima tal y como la conocemos hoy, ni de un proceso de acceso a la justicia tal y como se concibe hoy. Lázaro, entonces existe un intercambio quizá de conceptos entre justicia y víctima, porque precisamente el aparato judicial o esos mecanismos que existen en la sociedad para administrar justicia dependen precisamente de la existencia de una víctima, o sin justicia las víctimas pueden coexistir. Bueno, ahí depende incluso del concepto que adoptemos de justicia, y me parece magnífico la aclaración que hace Sergio. Me parece que es muy bien pensado de tu parte, te agradezco. Mira, ¿qué ocurre? Esta etapa que te estoy planteando no ocurrió siempre. Llega un momento en que empiezan a aparecer instituciones públicas, que aparece el Estado. Y cuando aparece el Estado, o aparecen las instituciones públicas, o aparecen incluso otras formas de establecer jerarquías dentro de la sociedad, uno de los elementos fundamentales fue tratar de representar los intereses de la víctima exactamente para prohibir esos actos de venganza. Es decir, aparecen una serie de regulaciones, primero bastante arcaicas, luego mucho más formalizadas, para que las instituciones sustituyeran a la víctima en representación de sus intereses. Pero esto desde el punto de vista histórico se conoce también como una etapa de invisibilización de la víctima, es decir, a partir de que la víctima fue representada por alguna institución, fue también perdiendo jerarquía dentro del proceso y dentro del sistema de obtención o procuración de justicia. Entonces, finalmente, me queda claro que anteriormente existía una anulación del papel de víctima y se superponía quizá el Estado, pero ¿cuál fue ese punto de inflexión en donde la víctima llegó a presentarse como tal y se le dio ese papel? Es decir, ¿cuál sería ese antecedente, ese gran cisma quizá en donde ya se visibilizó el papel de la víctima y se atendía en la historia sus necesidades individuales, no las de una autoridad en representación de la víctima, sino las necesidades propias? ¿Lo podemos tener actualmente o en la historia ya pasó? Bueno, en la historia no ha llegado. Le puedo decir que ese momento en la historia todavía no ha llegado. Lo que vemos en la actualidad es una tendencia a colocar a la víctima como sujeto de derecho y no necesariamente como un objeto de atención. Pero le puedo decir un momento en la historia en que sí hubo una verdadera inflexión con relación a la posición de la víctima, y fue alrededor del siglo XIV, cuando dos frailes dominicos deciden que iban a hacer un libro
que se denominó el Maleus Maleficarum, que en español pudiera decirse que era el martillo de las brujas. Y en ese libro reúnen una serie de elementos por los cuales le imputaban a las mujeres un alto grado de maldad vinculado a sus características sexuales, por las cuales debían ser estigmatizadas y debían ser responsabilizadas con muchos de los actos y muchas de las maldades que acontecían en sociedad. ¿Entiendes? En ese momento se creó, pudiera decir que nace la Inquisición como sistema, porque en definitiva el Maleus Maleficarum fue, le pudiéramos decir, la ley procesal de la Inquisición, la Inquisición pura, el sistema inquisitorial, y a partir de ahí, en el sistema inquisitorial, la víctima, así como el imputado y el acusado pasó a ser, ¿cómo decir?, solo un mecanismo para poner en funcionamiento todo la existencia de determinado credo, la víctima igualmente pasó a un segundo plano. Es decir, la víctima sencillamente era quien impulsaba o motivaba de cierta forma que aquel mecanismo que ya conocemos, que era secreto, donde había unidad entre quien perseguía, quien imputaba los delitos y quien sancionaba, donde se utilizaba de manera general la tortura para obtener la confesión. Claro. En ese sistema pues se anulan todos los derechos tanto del imputado como de la víctima. Es decir, era solo un elemento quizás pudiera decir para comunicar o para instar a una acción que era completamente desmedida. Lo peor es que ese sistema inquisitorial, que fue transportado o trasladado a las Américas y que por supuesto lo recibimos con muchísima fuerza y sabemos cuánto sufrió incluso la población a origen de nuestra América con relación a la imposición de ese sistema inquisitorial, duró muchísimo, muchos años, 800 años pudiera decir. No, 1300 no, disculpe, no puede haber sido 800 años, pero sí alrededor de 500 años. 500 años duró y en ese sentido nos marcó una serie de pautas que todavía estamos tratando de resolver en nuestros procedimientos actuales. Es decir, nos enseñó una forma de acceder a la justicia y de aplicar la justicia que hemos sufrido muchísimo para poder desarraigar. Pues qué interesante saber que al final la víctima ha sido reconocida finalmente con estos sucesos lamentables que han pasado a lo largo de la historia y que bueno, desde luego la mujer ha estado en el centro de ellos, ¿no? Y así podemos detectar esos grupos vulnerables que han sufrido de alguna forma un hecho o un acto que pues lastima su integridad personal. ¿Qué te parece, Lázaro, si después de esta pausa comercial seguimos hablando sobre el acceso de las víctimas a la justicia? Muchas gracias. Adelante, vamos a una pausa comercial, regresamos. Estamos en Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, nuestro invitado, Lázaro, nos ha estado explicando cómo se ha entendido a la víctima a lo largo de la historia. Destacó sucesos interesantes para precisamente darnos a entender la importancia que ha tenido la víctima durante la historia y esos temas que la han colocado frente al Estado y al acceso a la justicia. Pero particularizando estos temas, Lázaro, ¿cuándo fue importante la víctima para el Estado y para la sociedad? Sí, igual Sergio, te agradezco esa pregunta, me parece sumamente interesante y me trae me genera mucha reflexión. Lo primero que debe quedar claro es que la sociedad no se identifica con las víctimas. Aunque parezca una paradoja, internamente nadie se quiere identificar con las víctimas. Porque dentro de una relación victimal o una relación criminal, la víctima representa la parte débil. Los principales, o muchos de los héroes de la historia, no diría los principales, pero muchos de los héroes de la historia no fueron víctimas,
fueron victimarios, fueron personas aguerridas con determinadas características. Es decir, que la historia está narrada sobre hechos de personas que fueron exitosas guerreando, mostrando valentía, no que fueron exitosas siendo víctimas. La mayoría de las historias sobre las víctimas son historias que hay que rescatar, que hay que buscar, pero no son las que las personas conocen. Cuando alguien ve una película, y va al cine y ve una película, no está esperando ver una película sobre una víctima y disfrutar 1 hora y media, 2 horas, representándose él mismo en esa posición de víctima. Quiere ver un superhéroe, quiere ver a una persona valiente, quiere ver a una persona aguerrida, quiere ver a una persona que triunfa. Y es que es un mecanismo propio del ser humano identificarse con las personas que son exitosas y no necesariamente con aquellas personas que sufren. ¿Y exactamente por qué tiene esa percepción la sociedad de aislar a las víctimas o incluso pues, no tener esa deferencia con ellas? Quizás las personas no es que sean insensibles a los procesos de victimización ajena, pero sí son muy sensibles a no identificarse con ese proceso de victimización. Es decir, no quieren sentir en carne propia los problemas o los procesos de victimización que sufren otros. Es decir, necesitan para poder vivir una determinada actitud que no está pegada a ese condicionamiento. Entonces, eso no solo ocurre en la actualidad, ha ocurrido siempre. De hecho, en la actualidad hemos visto muchas reacciones sociales atípicas, es decir, cuando la población muestra públicamente que hay determinada persona que desde el punto de vista de las leyes o la criminalización pudiera constituir un delincuente y sin embargo hay una parte de la población que se identifica con él, que quisiera ser él o que reconoce los méritos que tiene esa persona. Claro. Eso es bastante conflictual porque coloca en la balanza una serie de elementos que a veces no se pueden medir, no son de idéntica razón. ¿Qué ocurre aquí? Que en algún momento aparece una serie de presupuestos criminológicos que empiezan a introducir el análisis de la víctima, pero de una manera muy sutil. La criminología, que tiene dentro de su objeto de estudio exactamente estudiar, analizar la posición de las víctimas, empezó a analizar las víctimas después que había analizado otras muchas cosas. Es decir, empezó analizando al delincuente, después empezó analizando los delitos, después se detuvo en el control social, en la forma en que se controlaban las conductas delictivas o conductas antisociales, y solo después de todo esto dijo, bueno, pues ahora creo que vamos a tener que atender a la víctima. Eso implica que durante mucho tiempo el derecho haya reflejado a la víctima como el sujeto pasivo de una relación. Hay un sujeto activo, es el victimario, es el acusado, es aquel que realiza la conducta delictiva y quien recibe el resultado de esa acción u omisión es sencillamente un sujeto pasivo. No era esencialmente una víctima con las características que la conocemos hoy. Por tanto, si el procedimiento no respaldaba los derechos de la víctima y a los ojos de la relación criminal la víctima tampoco tenía un papel preponderante, sino solamente pasivo, pues sencillamente no había oportunidad de reconocerla desde el punto de vista social. Claro. Sencillamente era marginada a determinada posición, dentro del derecho y fuera de este. Entonces, aproximadamente en la mitad del siglo XX empiezan a realizarse una serie de estudios y a reunirse una serie de personas tratando sobre todo de reflejar que podía hacerse una ciencia de carácter victimológico, es decir, a que atendiera necesariamente a las víctimas. Pero esa ciencia también tuvo sus características y de plano empieza tratando de calificar a las víctimas. O diría yo, clasificar a las víctimas. Clasificar a las víctimas, ¿no? A partir de determinadas cualidades, pues entonces empieza a tratar de clasificar a las víctimas atendiendo a la posición que podía presentar en los hechos delictivos. Y es que si efectuamos un estudio cuantitativo, pues desde luego nos podría arrojar datos muy claros sobre hechos que pudieron haber ocasionado a las víctimas y ponerles un número, ¿no? Pero si hacemos un estudio cualitativo, ahí tendremos que verificar no al número de víctimas, sino al hecho que originó esa víctima. Entonces, desde ese punto de vista, la criminología y la victimología se hacen cargo de atender esas causas, pero ¿qué hacen con ello? Es decir, esos datos que recopilan con base en las metodologías que desde luego ofrecen estas ciencias, ¿qué son? Porque me queda claro el identificar cada víctima, por un lado,
y cada causa. Pero, ¿para qué sirven esos datos? Mira, pudiera de variar, gracias por la pregunta, pudiera de variar en una respuesta bastante amplia, pero te voy a ejemplificar con unas investigaciones que yo realicé. Yo tenía esa preocupación por las víctimas en un momento en que todavía no se les reconocían los derechos que se les reconocen hoy. Es decir, que es una investigación que ya tiene, no sé, quizás 6 años de antigüedad. En ese momento yo necesitaba identificar las características de las víctimas, y las características de las víctimas en determinados tipos de delitos. Es decir, mientras que está claro que cuando se habla, por ejemplo, de violencia homicida, los asesinatos, etcétera, y se cuantifican, la mayoría de las víctimas son hombres. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, hombres jóvenes que se dedican a determinada actividad. Ocurren en determinados lugares. Las principales muertes se realizan por arma de fuego. Ok, está bien, todo eso ya lo vamos comprendiendo a partir de que hacemos un análisis criminológico. Pero hacía falta identificar otra serie de víctimas, sobre todo en delitos sexuales, cuando la sociedad mantiene los delitos sexuales en un estado todavía vinculado a la intimidad, a la privacidad. Y uno dice, ¿cómo puedo hacer este estudio? Entonces empiezo a solicitar un permiso para acceder a una serie de sentencias. Claro. Y dije, bueno, en las sentencias me va a dar el dato que yo necesito. Es decir, si me dan en la sentencia puedo determinar género, edad, lugar del hecho, forma de comisión, persona o relación que se establece entre el agresor y la víctima. Y dije, bueno, estos son datos importantes. Se hace un poquito difícil desde el punto de vista burocrático acceder a esa información y dije, bueno, no, voy a buscar información pública sobre esto. Y consulté unos boletines que emitía el Tribunal Supremo con motivo de casación y de procedimientos de revisión. Y analicé todos los boletines que había emitido el Tribunal Supremo desde 1973 hasta el año 2016. Encontré alrededor de 133 sentencias que tenían los elementos que yo quería. Extraje todos esos elementos. Pude decir, hay un fenómeno aquí y hay una serie de invariantes. Las niñas y los niños son los principales afectados. Pero las mujeres de cualquier edad son afectadas durante más tiempo de su vida. Quiere decir que cuando los niños llegaban a la adolescencia o a la juventud, había una reducción tremenda de los niveles de victimización o al menos de los niveles de denuncia, porque también hay que poner todo esto en el contexto de que los hombres no denuncian, o la mayoría de las veces no denuncian las agresiones sexuales. No solo son menos víctimas, sino que no denuncian. Y todos esos elementos me lo dieron la sentencia. Pero ¿qué es la sentencia condenatoria en definitiva? ¿Qué es una sentencia condenatoria? Es el resultado de un proceso de decantación. Y le voy a decir, una decantación es dejarlo sólido, desde el punto de vista químico, es dejarlo sólido, ir pasando lo líquido, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tenemos un frasco que tiene garbanzo, que tiene arroz y que tiene agua, ¿no? Vamos a suponer. Claro. Cuando uno hace la denuncia, todo esto viene a hacer de conocimiento de la policía. Todos estos elementos, hay muchos hechos, pero cuando pasa a la fiscalía solo pasa arroz y agua. Hay muchos elementos que se quedaron en la etapa policial, es decir, se decantaron algunos procesos, pero no todos llegan al ámbito de la fiscalía o del Ministerio Público. Cuando la fiscalía y el Ministerio Público investiga, persigue, busca y exige responsabilidad, le pasa de eso solamente el agua al tribunal, y el tribunal ahí determinará cuáles son en definitiva, los procesos que van a llegar a una sentencia definitiva. Entonces, claro, a lo mejor el ejemplo es bastante burdo, pero lo que quiero decir es que de un nivel a otro se reduce la cantidad. Es decir, que cuando yo hago un análisis de sentencia, estoy completamente alejado de la realidad. Pero la realidad ni siquiera es lo que se le presenta a la policía. La realidad en esencia puede ser lo que hay en un supermercado, es decir, grandes volúmenes de esos productos, de esas relaciones o de esos hechos delictivos, que es lo que nos está afectando. Entonces, el investigador que termina aquí tiene pudiera decir lo que llaman mucho aquí en Nuevo León, sobre todo, un patrón, una serie de elementos que ilustran sobre esos hechos delictivos, pero ni remotamente se está acercando a la realidad. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Decir, bueno, tengo que hacer una encuesta de victimización.
Ya que no hay una encuesta que me refleje todos estos datos, tengo que ir directamente a la población, presentarle una serie de preguntas y ver de las personas que estoy investigando, que constituyen mi muestra, cuántos de ellos verdaderamente fueron víctimas, y vamos a cotejar sus características con aquellas que me aportaron los estudios de sentencia. Solo en contacto con la población podemos encontrar una cifra que nos dé la magnitud real de los procesos de victimización. Entonces, claro. Y es que principalmente hay una frase que me llama mucho la atención en el sentido de que si no está en el expediente, no existe en el mundo. Entonces, qué interesante saber que al final, detrás de esos casos, ese conjunto de papeles, quizá ese conjunto de registros de videos, pues tienen un antecedente real que no solamente puede ser visto desde el derecho, sino que la victimología y la criminología están presentes a través de métodos específicos para identificar la causa que originó calificar o clasificar a una persona como víctima. Lázaro, pues este bloque lo dedicamos principalmente a seguir entendiendo a la víctima. Invitamos a nuestro querido auditorio para que se quede con nosotros y continuemos analizando ese marco legal actual que se tiene sobre las víctimas. Vamos a una pausa comercial. Esto es Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram. Y también en TikTok. Puedes consultar los videos y toda la información que tenemos para ti. También en nuestra página de internet en www.pjnl.gov.mx. Ahí encontrarás información relevante que es de tu interés y que puedes consultar y descargar de forma gratuita. Recuerda, el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. Y bueno, Lázaro, hemos avanzado sobre este tema de las víctimas, es decir, ese repaso muy breve histórico, esa importancia que se le ha dado a las víctimas, esos cuándos, esos porqués. Pero, Lázaro, ¿qué nos podrías decir acerca de los mecanismos o medios de protección que las víctimas tienen de carácter objetivo, que sí existen y que pueden utilizar para revertir de alguna forma ese hecho que les dañó? Bueno, empezaría diciendo, y te agradezco, Sergio, por la pregunta, que revertir los hechos que dañan a una víctima es muy difícil. Es imposible. Empezaría por el final de la pregunta para decir, no diría que es imposible, porque entonces le quitaría todo el peso a las buenas intenciones del sistema judicial, del sistema de atención a víctimas. Claro. Es decir, si uno naturaliza que después de un hecho ya no hay marcha atrás, pues sencillamente, bueno, entonces ¿para qué hacer lo que se hace? Entonces yo creo que sí, y confío muchísimo en la reparación integral, y confío mucho en que hay una serie de mecanismos, de teorías, de herramientas que han ayudado y que siguen ayudando mucho, en primer lugar, a visibilizar a las víctimas. Es decir, lo primero que aparecía o que sufrimos es que la víctima era invisible a los ojos de la sociedad. Lo segundo es que tenemos que desnaturalizar la violencia, el delito, es decir, no podemos verlo como algo que ocurre en la vida de manera natural, porque a su vez estamos naturalizando todos los procesos de victimización. Es decir, si hacemos natural que las personas realicen determinadas conductas que afectan a otros, pues sencillamente estamos aceptando que va a haber un conjunto de personas que siempre va a ser afectado. Claro. Y eso se propicia mucho, sobre todo a partir del carácter reactivo que tiene el derecho, y sobre todo el derecho penal. El derecho penal es un derecho tardío, derecho que llega después que se ha puesto en peligro, se ha amenazado o se ha lesionado un bien jurídico. Y para hacerlo de una manera más real y no dejarlo solamente en el plano de los bienes jurídicos o los bienes jurídicos penales, te diría que llega después que se ha sufrido un proceso o un acto de victimización. Ya habíamos comentado que el proceso de victimización que iniciaba
antes de que se reflejara en la sociedad el efecto de esa propia victimización. Es decir, cuando se considera que alguien tiene calidad de víctima, bueno, pues según la Ley General de Víctimas, es a partir de que muestra el daño, que muestra el menoscabo de sus derechos, es decir, a partir de que puede mostrarlo objetivamente. Y está muy bien desde el punto de vista objetivo, empieza, o se supone que a partir de ahí empieza el respaldo. Pero ya estamos viendo que lo que comienza a partir de ahí es una reacción al menoscabo de los derechos, al daño infligido, a la victimización. Debemos concebir que los procesos de victimización comienzan antes, es decir, cuando se establecen una serie de pautas, inequidades de género, inequidades generacionales, discriminación, violencia a veces imperceptible, y si nosotros logramos determinar que eso conduce a procesos de victimización que pueden tener peores consecuencias, pues podemos actuar durante todo ese proceso. Quiere decir que entonces no solo el derecho, sino todo el sistema establecido para la prevención del delito va a actuar antes de que surjan las verdaderamente consecuencias que no se pueden retrotraer en el tiempo. Es decir, no tiene sentido siempre actuar después tratando de reparar cuando podemos actuar antes sin que esto llegue a las peores consecuencias. Pero para eso hay una serie de condicionamientos sociales que implican que las personas tengan que ver las relaciones sociales desde otra perspectiva. Y pongo un ejemplo simple que sería el enfoque de género. El enfoque de género parece que es conocimiento. A los propios jueces se les exige que en su sentencia y en su fallo y a la hora de apreciar los hechos utilicen la perspectiva de género. ¿Correcto? Sí. Y eso no es necesariamente conocimiento, eso es una competencia. Y esa competencia no la tienen todas las personas. Quiere decir que el acto de ser juez o impartir justicia no necesariamente determina que puedas obrar con perspectiva de género. Por eso se puede hacer difícil. ¿Por qué? Porque al ser una competencia necesita conocimiento, necesita habilidades y necesita valores. Son tres cosas que tienen que ponerse en juego. Es decir, hay que saber que las relaciones humanas están condicionadas por una serie de inequidades, una serie de jerarquías, una serie de procesos discriminatorios que, aunque hayamos sido criados vinculados a ellos, no son naturales. Y bueno, me llama la atención este aspecto preventivo de que exista una víctima. Pero en particular, Lázaro, ¿a quién correspondería implementar estas medidas preventivas? ¿Al Estado, a la sociedad, a uno mismo? Es decir, exactamente qué puede hacer prevenir que suceda un hecho o un acto que vulnere a una persona. Me queda claro que el Estado no puede estar en todo, no puede estar prácticamente en todos los lugares siempre, pero exactamente qué puede prevenir. Mira, Sergio, gracias por la pregunta. Está en dependencia de la esfera en la que se producen esos actos de victimización. Hay muchos actos de victimización que se producen en la esfera privada, es decir, en la esfera donde las personas no están en constante apoyo de redes familiares, de redes de amistades, etcétera. Es decir, ocurren en determinados espacios donde la persona está de frente con la situación problemática, es decir, está a expensas de que se le pueda victimizar. ¿Dónde ocurren, por ejemplo, procesos de victimización que son muy invisibles a la sociedad? En el sistema penitenciario. Entonces, ¿quién es el encargado de prevenir el proceso de victimización en el sistema penitenciario? El propio Estado. El Estado. ¿Sí? Tiene que crear condiciones. Claro. Pero ¿quién es el encargado de prevenir dentro de un marco familiar que uno de los vecinos no victimice a uno de nuestros hijos? Por ejemplo, ¿le podemos decir al Estado que llegue a ese extremo? El Estado va a crear una serie de patrones, va a crear una serie de normas, va a esperar a que las personas se intimiden ante la norma, pero sencillamente hay que ir a buscar los mecanismos de prevención en las relaciones humanas, en el estricto apoyo o vigilancia de la familia, en la educación de los menores. Es importante que sea una amalgama de condicionamientos que estén todos en función de prevenir que las personas en algún momento sean victimizadas. Porque lo que no se puede entender es que en ningún momento hay una clasificación de víctima que diga víctima
que contribuye al hecho, como existe aquí en México, víctima más responsable que el propio responsable, que el autor del delito. Es decir, son unas clasificaciones increíbles que lo que hacen es revertir el problema al campo de la víctima. Es decir, fuiste victimizado, pero además tienes una cuota de responsabilidad en este hecho. Y eso es bastante complejo, es bastante preocupante tratar de responsabilizar a la víctima cuando el condicionamiento para la victimización no ocurre en un solo momento. Entonces eso me hace pensar que efectivamente el Estado no puede fijar una conducta humana ideal ni regular a través de una legislación la forma en que una persona actúe en su núcleo familiar, que es prácticamente la célula de la sociedad, ¿no? Como dicen algunos. Claro. Pero entonces existe una interacción también entre qué área del conocimiento para entender a las víctimas y evitar a toda costa que se generen víctimas. ¿Podría ser la psicología tal vez? ¿Qué otras áreas influyen, aparte de la criminología, la victimología, en este entendimiento de las víctimas y en las causas que podrían revertir o reparar estos daños? Bueno, Sergio, gracias por la pregunta. La pregunta es bastante compleja porque dando una respuesta puede ser que comprometa algún área del conocimiento. Pero yo diría que más que un área del conocimiento, ya que los conocimientos no pueden llegar de la misma manera a todas las personas, yo seguiría instando a la formación de determinados valores. Yo creo que los valores sí son afines a toda la sociedad, es decir, se llega por muchas vías a los mismos valores. Hay muchísimas religiones diferentes que comparten los mismos valores. Habrá algunos que no comparten, pero muchos de los valores se comparten a nivel de religión. Las escuelas son diferentes, la formación estudiantil es diferente, sin embargo hay muchos valores que se comparten a nivel estudiantil. Las familias son diferentes y hay, por supuesto, ejemplos excepcionales de familias que pueden ser familias criminales, familias delincuenciales, pero por regla general dentro del ámbito familiar hay muchos valores que fomentan la unidad y el respeto dentro de la familia. Entonces, primero optaría por los valores, por el respeto a esos valores, ya que no puedo decir que todas las personas tienen que estudiar psicología o que tienen que saber criminología o que todos tienen que saber perspectiva de género. Es decir, llegará un momento en que quizás no haya que estudiar la perspectiva de género, porque esté adscrita a la forma de actuación de cada una de las personas. Y todas las personas van a sentir y van a conocer lo que es la inclusión, lo que es la equidad, lo que es la igualdad, lo que es la no discriminación. La tolerancia. La tolerancia, en algún momento puede ser que existan, pero de la forma en que hemos sido educados todos hasta este momento, bueno, pues sencillamente todavía no es el momento de decir este pensamiento, este conocimiento lo tenemos incorporado a nuestras tradiciones, a nuestra forma de reacción. No, pues sencillamente muchas veces somos violentos. Yo siempre pongo en perspectiva un ejemplo personal. Y mi abuela era de Guanajuato, de San Miguel de Allende. Sí. Y entonces emigra en algún momento con su mamá, es decir, mi bisabuela. Bueno, mi bisabuela nunca sonrió. Era una persona que no sonreía. Mi abuela reía poco. Es decir, emigró, se desarrolló en otro contexto, reía pero poco. Mi mamá, que es por esa línea materna que viene mi familia, reía muchísimo. Entonces, no es una cuestión genética, no es una cuestión del contexto, ¿me comprende? No es una cuestión que se transmite genéticamente. El contexto puede hacer que las personas sean más o menos felices, el contexto puede hacer que las personas sean más o menos humanos, es decir, que sientan y se identifiquen con los problemas o con la calidad o la cualidad de víctima de otras personas. Entonces, por eso en algún momento hablábamos que los protocolos estaban construidos para la actuación de los funcionarios, pero no estaban adaptados a todo tipo de víctimas, sino a concebir a una víctima que iba a ser pasada como en un proceso mecánico de esta área a esta área, y aquí se le iba a hacer determinado procedimiento y después iba a pasar a otro. Quiere decir que esos protocolos son mecánicos y que es lo que forman operadores, personas que aplican el protocolo de manera unitaria, de manera uniforme, pero que sencillamente no están identificando que esta víctima no necesariamente tiene que ser igual a la otra, puede ser diferente. Muy bien, pues qué
Qué interesante, ¿no? Que al final la ciencia pueda más bien detectar esos efectos positivos que podría tener en la sociedad el entender a las víctimas y el establecer mecanismos de protección, no solamente legales, de cualquier tipo, para ello. Seguimos en Diálogos Judiciales, te invitamos a que te quedes con nosotros, estamos tocando un tema muy interesante relacionado con el acceso de las víctimas a la justicia. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión hemos estado comentando acerca sobre el acceso de las víctimas a la justicia. Y para ello está con nosotros precisamente a lo largo de este programa Lázaro. Y bueno, hemos recorrido esta forma de entender a las víctimas a través de la historia, esta forma de visibilizar a las víctimas, establecer cuándo surgió la importancia de ellas y precisamente los mecanismos y medios de protección que existen para reparar el daño que en su momento originó esa clasificación de víctimas. Lázaro, me gustaría que nos compartieras con el auditorio cuáles son las tendencias, por un lado, y las teorías que también se hablan actualmente en el mundo sobre la protección a las víctimas. Bueno, pudiéramos decir que hay una serie de conocimientos que fueron tributando a la visibilización de las víctimas, a darle el papel que merecían dentro de la sociedad y a encontrar ese respaldo también normativo, ¿no? Es decir, llevarla dentro del ámbito normativo a partir de que, bueno, ya conocemos, incluso acá en México, que las víctimas normalmente pueden ser víctimas de delitos y víctimas de violaciones de los derechos humanos. Yo indicaría incluso que hay que hacer una parte con relación a las víctimas de violencia, porque la violencia ocurre en un contexto más amplio, tiene pudiera decir que unos contornos indefinidos, no tiene ese sistema taxativo que encuadra a los delitos, y también las víctimas de violencia pueden sufrir en determinado contexto, en determinado momento, sin que exista ninguna normativa que prevea ese tipo de actos, ¿correcto? Entonces, en ese ámbito, los primeros, o el documento fundamental que da inicio a esa etapa de protección a las víctimas es la Declaración de Principios, exactamente para que fue construida en un simposio de victimología por victimólogos, pero que luego pasa a un congreso de prevención del delito y atención al delincuente, por supuesto patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, y aparece esa declaración para las víctimas de delito y de abuso de poder. Como pueden ver, tampoco estaban las víctimas de violencia en ese sentido. Sí. Y el abuso de poder pues se identifica plenamente con lo que podemos hablar hoy como víctimas de violación de derechos humanos. Es decir, por la estructura que tienen los actos de victimización o de violación de los derechos humanos, y también por el tipo de sujeto activo que tiene características especiales, debe ser una autoridad en funciones o un particular instado por una autoridad, etcétera, ¿no? En ese contexto, eso viene a revolucionar lo que sería el ámbito de análisis de las víctimas. Es decir, los congresos de prevención del delito y tratamiento del delincuente, que se han hecho con muchísima frecuencia, hasta la actualidad, han incorporado a su análisis el estudio de las víctimas, lo cual estaba solamente, pudiera decir yo, fomentado desde los simposios de victimología. Entonces, en tal contexto, eso llega a establecerse como una pauta de análisis que empieza a vincularse con otros instrumentos de carácter internacional. Protección de la mujer, protección de las personas vulnerables, protección de los discapacitados, a establecer una serie de reglas para visibilizar los diferentes procesos donde se ejerce violencia, donde se victimiza, pero además para establecer una serie de pautas de acceso a la justicia. ¿Qué pasa? Que todavía el acceso a la justicia está limitado. Y está limitado, ¿por qué? Por su propia naturaleza. Porque cuando hablamos de acceso a la justicia, todo el mundo piensa, o todo el mundo sabe,
Yo diría que yo no pienso igual, pero todo el mundo sabe que el acceso a la justicia es poder instar a un órgano judicial a que en algún momento se pronuncie o intervenga en la resolución de determinado asunto. Y entonces ahí es donde yo veo la principal limitación, en pensar que la justicia es exclusiva de los órganos jurisdiccionales. Es un concepto demasiado excluyente, es decir, quien no llega a la puerta del tribunal no puede aspirar jamás a obtener justicia. Entonces, ese concepto es el que hay, desde mi óptica, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque se puede obtener justicia en la atención primaria de salud. Se puede obtener justicia cuando se le atiende a la víctima o se le apoya con una serie de redes para que pueda denunciar. Se puede obtener justicia desde que se está en todo el proceso, cuando se le da un tratamiento justo. Sí. Entonces, lo que llamamos victimización secundaria, desde el punto de vista criminológico, es decir, la victimización que se genera en el orden institucional o al actuar con los profesionales, debido a que ya fuiste victimizado con anterioridad en un delito, en una violación de derechos humanos, en un abuso de poder o en un acto de violencia, pues sencillamente esa victimización secundaria no es otra cosa que una victimización de carácter socioestructural. Es decir, la victimización viene adscrita a un déficit en la propia ley, viene adscrita a una falta de concepción amplia sobre la justicia, es decir, derivarla solamente la actuación a la actuación del sistema judicial, en una falta de operatividad en las instituciones que confluyen en la ruta crítica que tiene la víctima para poder llegar a las puertas del sistema judicial, y en el modo de actuación de los profesionales, es decir, desde el punto de vista individual, cuán sensible, cuán capacitado, cuán capaz es la persona que atiende a las víctimas y cómo conduce ese proceso verdaderamente en función de lo que intenta o lo que pretende la víctima. Por eso la reparación del daño, que es integral, depende mucho de todo este proceso también. Es decir, ¿qué es lo que quiere la víctima? Reconocer. Exactamente, quizás la integralidad de la reparación no es lo que pretende la víctima, sino pretende algo. Quizás solo uno pretende indemnización, quizás otro solo pretende que esas conductas no se repitan. Entonces, la reparación integral no es tampoco, como diría yo, una consecuencia forzada de instar al sistema judicial, sino también un elemento que depende de cuál es el interés de la víctima en todo el proceso. Y del grado de afectación que en todo caso la víctima reciba, porque ahorita señalabas los tipos de violencia, y bueno, entre ellos podemos decir física, psicológica, económica, etcétera. Y bueno, en la medida en que exista ese daño o esa violencia, quizá como medio para considerar a una persona como víctima, bueno, en la medida en que se reconozca, también se habrá de reconocer la consecuencia o la reparación que a ese grado de afectación pudiera darse. Lázaro, también me gustaría comentar con nuestro auditorio y que supieran principalmente de ti, un experto en la materia, ¿qué leer? ¿A dónde exactamente acercarse para sensibilizarse sobre estos temas? Y precisamente nos escuchan personas que están prácticamente por elegir su carrera. Si les interesa esta rama del conocimiento, ¿qué es lo que deben estudiar para fungir como especialistas en estos temas? Bueno, diría que inicialmente hay que tener una especial sensibilidad al tema. No es un tema que sea de los favoritos, ¿no?, dentro de los estudios, sencillamente por lo que decíamos, a las personas no les gusta permearse de esos procesos de victimización. Lo segundo es que, ¿qué recomendaría? Bueno, pues recomendaría leer mucho de bibliografía en temas de víctimas que no hicieran referencia directa a las normativas y a la legislación, porque la única forma de ampliar el conocimiento es tenerlo bien analizado todo previamente a enfrentarse al análisis de la ley. Yo diría, si uno va al estudio de la ley o al estudio de la victimización a partir del análisis normativo, está empezando por el ámbito más estrecho y lo que hace falta es ampliar el conocimiento. Yo les puedo poner un ejemplo de un artículo que, si no fuera por los estudios de victimología, los estudios de criminología o los estudios de género, uno decía, bueno, está bien, es un artículo más dentro de la ley. Y si los legisladores
personas que consciente y voluntariamente redactan la ley, ahí lo pusieron, pues tiene que estar bien, pues es razonamiento lógico, ¿no?, con relación a la ley. Y en algún momento, no voy a decir en qué legislación, pero ahí está, hay un artículo para, en un proceso de victimización, por supuesto, claro, en una relación criminal, donde una persona golpea, lesiona a una mujer embarazada. Y dice el artículo que si una persona golpea a una mujer embarazada y le hace perder el fruto de la concepción, es decir, el embarazo, la hace abortar de manera forzada, pero sin querer hacerlo, solo va a responder por las lesiones causadas. ¿Sí? Sin querer hacerlo, conociendo el estado de gravidez. Exactamente, de gravidez. Es decir, si una persona lesiona a otra conociendo su estado de gravidez y le produce la pérdida del embarazo, sin querer producirla, pues sencillamente solo responderá por el resultado de las lesiones. Y uno dice, bueno, sí, es un artículo. ¿En qué mente del legislador pudo caber ese supuesto de hecho? Uno dice, ¿cómo pudo analizar y establecer un delito que en términos jurídicos penales, y no quiero caer en dogmatismo, no, pero se le denominaría un delito preterintencional de configuración legal? Es decir, cuando el resultado querido no es... El resultado obtenido es más grave que el querido. Pero ¿en qué situación fáctica una persona conoce que una mujer está embarazada? La lesiona de manera intencional, la agrede, la golpea de manera intencional, luego esa persona pierde el embarazo y puede decir quien agrede que ese no era el objetivo de la agresión. Y al colocarlo en una norma está extrayendo cualquier tipo de análisis de la esfera judicial. El juez no puede interpretar el artículo si la persona dice, yo no quería producir el aborto espontáneo, yo no quería que perdiera el feto. Bueno, pues sencillamente el artículo encaja perfectamente en ese supuesto, y entonces las personas responderían solamente por el tipo de lesiones que le produce a la gravidad. Y la pérdida de feto y el resultado lesivo y las dos vidas, ¿no? Las dos integridades lesionadas. Entonces, cuando uno analiza eso fríamente, sin haber estudiado antes, uno dice, sí, mira qué complicada es la redacción de este artículo, qué supuesto fáctico tan complejo. Y se da por hecho, ¿no? Finalmente. Por eso dices que hay que analizar previamente la teoría, esas discusiones, ¿no?, doctrinarias que seguramente existen, para tener en mente ese panorama y ese contexto teórico, ese contexto desde la investigación, sin desdeñar desde luego la legislación, pero que desde luego te puede proporcionar herramientas útiles para cuestionar la propia legislación. Exactamente. Y para provocar un cambio. Y mejorar. Y mejorar. Siempre tiene que ser en función de mejorar, porque considero que la legislación no es que sea obsoleta. Cuando alguien dice la Constitución mexicana ha sido modificada más de 700 veces, ya hay que buscar una nueva Constitución, yo digo, ¿por qué? Las modificaciones pueden ser positivas, las modificaciones pueden ser válidas. Lo más importante no es cómo aparece la ley, sino el contenido dogmático que se genera de esa ley, la interpretación que se genera de la propia ley. Eso es lo que hay que actualizar todos los días, porque a veces el contenido legislativo permite diferentes interpretaciones, pues vamos a ir cambiándolo y vamos a ir adaptándolo a los nuevos tiempos. Así es. Pues se quedan muchos temas sobre la mesa. Lázaro, fue un gusto que estuvieras con nosotros comentando estos temas relacionados con las víctimas y el acceso que debe darse a la justicia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te comparto una taza del programa Diálogos Judiciales para que en las tardes de estudio y de café, en donde estés dando seguimiento a estos temas de las víctimas, pues puedas recordarnos y nos tengas presentes, Lázaro. Agradezco mucho, Sergio, la taza, y me comprometo, si vuelvo a este programa, a traerlo, y así no voy a tener que tomar de la botella durante la grabación. Así será. Muchísimas gracias. Y mira, viendo que en algunos programas habías regalado algún libro, aquí traigo un presente, que es un libro, pero no es mío. Los libros míos están en proceso de edición, es un poquito complicado. Lo esperamos pronto. Bueno, pues cuenten con eso, y en cuanto salgan los libros, bueno, pues me gustaría que por aquí le dieras un poquito de divulgación. Claro que sí. Correcto, aunque no viniera yo. Claro. Entonces, que sí. Bueno, muchas gracias. No te guíes por la bolsa, porque la bolsa es como de Sherlock Holmes, ¿no? Es quizás una creación de Arthur Conan Doyle con su obra, pero bueno, me permito sacar el presente,
Y es un libro Muchas gracias. de Eusebio Leal Spengler, que es el cubano más laureado de la historia. Ya no vive. Muy bien. Y tiene un título muy sugerente, si se lo pudieras decir a nuestro público. Cuba prendida del alma. Cuba prendida del alma. Muy bien, qué interesante. Pues espero muchísimas que gracias les sirva. por compartir este texto y seguramente será muy preciado y leído por mí. También invito a nuestro querido auditorio para que nos consulten en internet. Tenemos para ustedes diversas publicaciones académicas que el Poder Judicial de Nuevo León edita para ustedes y que puedes descargar, puedes consultar en forma totalmente gratuita. Acude precisamente a la página de internet que está apareciendo en pantalla y bueno, los invito también a seguir nuestra programación de Diálogos Judiciales por Canal 28. Lázaro, un gusto como siempre y muchísimas gracias por este libro. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias al Poder Judicial del Estado de Nuevo León por esta oportunidad. Y gracias también al equipo de grabación, que bueno, ha sido muy amable con nosotros. Así es. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogos Judiciales. Hasta pronto.